Bueno, chicos, yo a vos, Joana, te escucho. La que no la escucho es a Bárbara, ¿no? El sonido. Jonás, profe. Pueden empezar cuando quieran. Sí, sí, yo empiezo, pero primero quiero ver si Bárbara puede hablar. Bueno, Bueno, mientras me presento, yo soy Jonás Franco y mi compañera Bárbara Díaz. Nosotros elegimos el tema de cannabis como medicina alternativa para enfermedades reumáticas, ¿no? ¿Me escuchan ahora? Eh, Ahí está, ahí sí te escucho yo. Ah, gracias. ¿Empiezo? Si quieres comenzar, sí. Disculpen. Bueno, el trabajo es sobre el uso de cannabis para enfermedades reumáticas. Bueno, vamos a definir lo que es cannabis. El cannabis es una planta, una especie vegetal con propiedades terapéuticas, históricamente utilizada para fuente de alimentos, medicación, plantas sagradas en algunas culturas. Ahora también se está utilizando mucho para como material orgánico de papeles, combustibles y la industria textil. La planta tiene compuestos cannabinoides, tiene más de 100. Los compuestos cannabinoides son compuestos químicos que influyen a los receptores cannabinoides en nuestro cuerpo que liberan neurotransmisores. Entre los más conocidos están el CBD y el THC. El sistema endocannabinoide en el cuerpo humano está encargado de la homeostasis en nuestro cuerpo. Regula la temperatura, presión sanguínea, temperatura, frecuencia respiratoria, el sueño, el dolor, la sensación de dolor, y bueno, muchísimas cosas más. Hasta el placer también. En nuestro cuerpo existen dos tipos de receptores, que son los más conocidos, que se descubrieron en 1990 por un grupo de investigadores, el cual son el CB1 y el CB2. Estos se involucran en nuestro cuerpo. El CB1 está en lo que sería el sistema nervioso, cerebro, hipocampo, amígdalas, hipotálamo, y bueno, que este se relaciona con el THC. Funciona como moderador del dolor. Este receptor regula el crecimiento de las células cerebrales y la migración de células madres. El receptor CB2, que es en el cannabis sería el CB2, el CBD, se concentra en casi todo el cuerpo. Sistema inmune, sistema nervioso, intestino, vaso, hígado, corazón, los riñones, los huesos, casi todo. Este agente es antiinflamatorio en el cuerpo humano. Bueno, acá hay una imagen de los receptores, cómo están distribuidos en el cuerpo humano. Y bueno, nada. Ahora, yo profe quería explicar un poco más o menos de qué significa tanto el CBD y el THC, que es los dos cannabinoides más conocidos. Pero centralmente, o sea, en el CBD. El THC es la parte alucinógena, o sea, psicoactiva de la planta, que es, o sea, un cannabinoide que ahora mismo en el trabajo como que no nos interesa, así que para dejarlo de lado. Lo que sí ese fue o sea, el centro de estudio fue el CBD. El CBD es el cannabinoide que afecta principalmente al sistema nervioso central. No altera movimientos o los dificulta, simplemente relaja la sensación de dolor, que es por lo que apuntamos el trabajo. Entonces, ahora, bueno, puedes bajar un poco a las enfermedades. Entonces, por eso específicamente elegimos este tema de enfermedades reumáticas, porque se podría decir que la principal dolor, o digo, el principal problema en este tipo de enfermedades es el dolor crónico que queda. Entonces, el utilizar esta planta como método alternativo nos pareció un tema bastante interesante
para investigar. Principalmente porque la mayoría de estas enfermedades, aparte de, claro, del mismo dolor que producen, esto también conlleva a poder realizar menos movimientos por imposibilidad, dependiendo de la enfermedad, o simplemente por miedo al dolor, que es principal en todo esto. Entonces, enfermedades reumáticas son de gran cantidad, por eso elegimos este término, porque abarca muchas enfermedades, y porque, claro, creemos que el utilizar el cannabis puede ser una alternativa más que viable para reemplazar otros tratamientos contra el dolor. Explicamos muy por arriba lo que es la artritis reumatoide, la osteoporosis y el lupus en el trabajo de investigación, porque son las 3 enfermedades que yo conozco personas, y Jonas también, que sufren estas enfermedades. Estas enfermedades producen degeneración en el cuerpo o en los huesos, y nada, produce mucho dolor. Desde hace mucho tiempo ya en la historia se utilizó el cannabis como una planta para tratar muchísimas dolencias, en particular el dolor en general. Entonces, creemos que el uso realmente sería sumamente efectivo. Si bien la planta se podría considerar una planta ancestral porque se vino utilizando desde hace miles de años, realmente en la actualidad es un tema bastante nuevo, suena como irónico. No hay muchos estudios que respalden bien su uso. Si queremos buscar información, se puede encontrar las distintas partes. Entonces es un tema bastante delicado a la hora de investigar. Hay gente que te asegura que la planta no es mágica, que no tiene ninguna falla, que es todo bien, y también hay gente que también se creó por el tema del tabú, que es algo que se creó a lo largo del tiempo, te dice que realmente la planta es todo lo malo que puede llegar a ver. Entonces también en este trabajo nos interesa mucho el desmentir de estos tipos de tabús y poder informar. Creemos que el uso para no sería algo que el enfermero podría llegar a recetar, porque son muchísimas cuestiones a tener en cuenta. Pero sí es importante que el enfermero capaz que conozca y pueda recomendar el uso del cannabis. Para realmente utilizar el cannabis existen muchísimos métodos, o sea, muchísimas vías, algunas capaz que mejores que otras. Capaz que la más conocida, que fue lo que en el trabajo, en la encuesta que hicimos, fue la de fumar el cannabis, que trae también sus contras. Pero, perdón. Baja barrio, baja. Otra diapositiva. Un segundo que me anda neto. No te escuché lo último que dijiste porque estaba muy bajito. No entendí esa parte. ¿Cuál, más o menos? Lo último que dijiste, no entendí. Por eso no sé si hablaste explicando o no te entendí, por eso. No, era yo un poco como que divagando. No. Entonces, quería hablar un poco también de los efectos que tiene el cannabis sobre el cuerpo. Porque si bien es verdad que el cannabis alivia el dolor porque afecta el sistema central, también no cualquiera realmente podría consumir esta sustancia, digamos así. Tiene efectos neurológicos, psicóticos, por el THC que ya había dicho. Siempre a la hora de utilizar esta planta se tiene que tener en cuenta muchísimas cuestiones. Por eso no es algo que cualquiera podría recomendar o simplemente decir, hoy voy a utilizar este cannabis para tratar mi dolor en la rodilla. Por eso tendría que ser recomendado por un profesional. Existen un montón de tipos de plantas y cada una con propiedades distintas. Actualmente se están creando, genéticamente plantas para que contengan más cantidad de CBD que de THC. Así se puede eliminar casi por completo todos los efectos psicotrópicos de la planta y centrarse únicamente como una planta medicinal para aliviar el dolor.
Y también, esto más que nada relacionado con el THC, puede tener efectos sobre la memoria, pero a corto plazo, durante, o sea, por lo que dure más o menos el efecto de la planta. También se parece que tiene efectos sobre la actividad motora. Sabemos que la planta, por el CBD, no tiene efecto alguno alrededor de movimientos, entorpecerlos. Pero el hecho de tener, como mal dicho, un viaje por por el componente del THC puede llegar a mantener a la persona como distraída fuera de sí, por lo que dure más o menos el efecto. Por eso también es algo importante a tener en cuenta, de que no cualquiera o cualquier planta se puede utilizar como un medicamento. Ahora Bueno, también, bueno, sí, dale, hablar vos, ya. perdón. Eh, Ahí estoy nerviosa. La planta, bueno, tiene su riesgo, que es psicosis. No es recomendable para el uso de personas que puedan llegar a sufrir esquizofrenia o ya tengan algún problema de salud mental, cardiopatías, porque acelera el ritmo cardíaco. En el embarazo puede haber un riesgo en la formación del feto, en las enfermedades hepáticas, porque el hígado, si no funciona bien, el metabolismo o sea, tiene que entrar y salir el aceite, o de forma que se consuma, va en el aceite. Si no funciona bien, o sea, solamente queda. Y supuestamente causa adicción, o sea, más que nada porque el CBD produce sueño, y una persona que sufre insomnio y deja de consumir, obviamente va a necesitarlo otra vez para volver a dormir, o sea, o poder tener un descanso placentero. Nosotros hicimos una encuesta, eh, donde hicimos algunas de las preguntas, o sea, algunas preguntas. Eh, Ay, no, tengo mucha vergüenza. Ya sigo. Nosotros Perdón. fuimos a una exposición de cannabis, ¿no? Que hubo en septiembre más o menos. Y ahí, bueno, claro, nos pareció perfecto para recopilar información, incluso para preguntarle a todas las personas que estaban ahí. Más o menos llegamos a encuestar a unos 152 personas por ahí. La encuesta fue realmente bastante rápida porque todo era un sí o un no, no era muy extenso. Y, y tuvimos un par de criterios a la hora de encuestar. Primero, por las dudas, siempre, capaz que no pase nada, pero no pasa nada, pero solamente encuestamos a personas ya que serían adultos, o sea, a partir de los 18, que todas las personas, aparte de que tengan voluntad, o sea, voluntad de realizar la encuesta, que hayan consumido alguna vez cannabis. Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que la mayoría realmente consume, pero no como tratamiento para el dolor capaz, más que nada como recreación. Sí, dicen que alguna que otra vez lo hacen para desestresarse, para calmar un dolor capaz que es simplemente temporal. Hubo un grupo de gente, o sea, principalmente eran gente mayor, que lo consumía por el dolor. Pero algo interesante es que solamente de los 152 personas, solamente hubieron 14 personas que tenían una receta para, para consumir cannabis, que habían ido con un profesional, habían hecho todos los trámites que requiere ahora en el gobierno para hacerlo, y también me extrañó. Había muchísima gente que lo consumía, no la mayoría, pero sí mucha que la consumía como medicación y tratamiento. Pero solamente un muy pequeño porcentaje de todo eso lo consumía de forma legal, por así decirlo. Entonces, sí, bueno, con esto, muchísima gente lo recomendaba. Dice, sí, 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 la verdad que lo recomiendo, pero otros estaban más informados que me decían que no lo recomienda porque requiere muchísimo, o sea, capaz que preparación, informarse sobre el tema para evitar un montón de disgustos, por así decirlo. Como decía, que tiene que ser una planta especial, que tenga más cannabinoides de CBD que de THC, porque también me han contado experiencias que entraron sin saber a este mundo, consumieron una gota que le compraron a la doña de la esquina, y que al final les terminó dando un gran disgusto.
terminaron teniendo psicosis, es depresiva, por eso no toda la gente puede. Una persona que sufre de depresión no podría consumirla porque es depresiva. Había dicho que también, Bárbara, que la gente con hipertensión no puede, pero también la gente hipotensa tampoco podría consumirla, porque el cannabinoide lo que hace es que te puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Eso depende muchísimo de la persona. Entonces, siempre es por las dudas ir a ver un profesional para que te lo recete, y no cualquier profesional realmente quiere trabajar. Había dicho yo antes, existen muchísimos tabúes sobre esta planta. Algunos por desinformación, otros por malas experiencias, y creo que es algo que entiendo que esté capaz que es justificado, pero es algo que tenemos que mejorar y avanzar. Es una planta que ahora, con todo lo que vimos, considero que realmente puede ser muy funcional, porque en sí no tiene muchísimos efectos secundarios a largo plazo, a menos que sufra alguna condición en especial que el cannabis empeore. Como ya habíamos dicho, el embarazo, la depresión, la hipertensión, la gente diabética es increíble, o alguna persona que sufre alguna patología que le afecta al hígado. Entonces, eso es lo que realmente, más o menos, pudimos recopilar un poco. Ay, no sé qué decir. Hola. Bueno, más o menos creo que eso sería todo por profe. No. Los escucho, chicos, ¿eh? Sí, bueno, entonces ya terminaré con la conclusión entonces. Como decía, ya determinamos que la planta realmente es funcional para este tipo de trastornos. Muchísima gente lo consume, mucha otra no, por tema de miedo, capaz, tabú, pero sí no es todo lo que nosotros creíamos. Hay muchas reglas, muchos obstáculos para poder llegar a utilizar esta planta como medicación, o sea, como una alternativa, porque aún está bastante verde, digamos, las investigaciones. Si bien es una planta muy ancestral, las investigaciones todavía le queda un tiempo para determinar bien. Hay mucha gente, profesionales que trabajan con esta planta, pero muchas otras que no prefieren evitar este tema. Entonces, creo que va bien encaminada, que para en algún futuro capaz que reemplazar o ser una alternativa bastante fuerte a otros tratamientos contra el dolor. Pero claro, como decía, no cualquiera puede llegar a consumirla, y no cualquier tipo de planta. Entonces, creo que a futuro sería una alternativa más que viable, una que tener en cuenta. Aparte todavía faltan un montón de investigaciones precisas, o sea, recién hace muy poco se sacó al cannabis del coso de estupefacientes de las Naciones Unidas, que se habían ingresado en 1961, y ahí se habían cortado todas las investigaciones. Así que nosotros creemos que, bueno, nada, que es una buena alternativa, una alternativa natural, y nada, eso. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña devolución. El tema del cannabis medicinal es un tema bastante que tiene muchos tabú y es un tema muy moderno. Realmente en su trabajo no le pude encontrar la relación de la investigación que hicieron con lo que es la enfermería. Creo que en ningún momento nombraron la enfermería en su trabajo de investigación. Me pareció muy pobre en relación a lo que es la enfermería. Sí me pareció que el trabajo es adecuado, hay mucho para investigar, pero no encontré la relación con lo que es nuestra ciencia o nuestra materia, que era lo que nosotros un poco apuntábamos, ya sea en el uso del cannabis medicinal para la enfermería o en la enseñanza de los enfermeros para el uso del cannabis medicinal, ya que
al decir que es un tema tabú, muchos de las materias de farmacología directamente no está el cannabis medicinal. Por eso es que tenemos que aprenderlo empíricamente o de libros que no son oficializados para la enseñanza de lo que es la enfermería. Me hubiese gustado, y esto se los invito a ustedes, ojalá puedan seguir la licenciatura, que lo enfoquen hacia el tema de la enfermería y el cannabis medicinal, pero no como que nosotros, como vos bien dijiste, Franco, no es que nosotros podemos recetar, sino es que hay gente que ya la consume y saber, por ejemplo, en las diferentes presentaciones que viene, para cuánto se debe dar, cuántas son las dosis máximas, las dosis de inicio. ¿Saben por qué? Porque esto sería un buen trabajo de investigación para un enfermero que no conoce el tema. Como puede ser mi caso, que conoce muy poco del tema del cannabis medicinal con respecto a la dosificación. Sí puedo conocer de efectos ahí, profe, adversos. capaz que te puedo interrumpir un poco. La oportunidad de charlar, termino. Por eso es que los invito a que ustedes continúen su trabajo, pero desde el aspecto como enfermeros, ya que el trabajo en sí está bueno, me pareció que faltó relacionarlo un poco más con la enfermería. Esa es mi devolución. Por lo pronto, están aprobados. Me pareció el trabajo, de hecho me parece un tema súper interesante el cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque no tengo información y cuando a uno le cuesta conseguir información, a mí me atrapan esos temas. Por eso es que cuando ustedes eligieron, me pareció muy buen tema. Me encanta el tema. Sí, dejo, Franco. Claro, acá con el tema, por ejemplo, que nombraste de las dosis, también es un tema complicado el recomendar dosis, porque un dato medio curioso es que entre los 17 años y los 20, 21 más o menos, es donde más endocannabinoides tenemos, o sea, los receptores del cannabis. Sería la época donde más efecto realmente tiene la planta. A lo largo del tiempo, capaz que al pasar de los años, o sea, la gente va perdiendo esos receptores y la dosis tiene que aumentarse. Entonces, por eso tampoco no sabía mucho cómo incluirlo. He visto varios reportes y, ¿cómo se llama? Y cortes, o sea, de capaz que revistas o de uniformes, de cómo utilizar el cannabis o sea, medicinal en el campo de enfermería. Pero dije, es un tema medio complicado de donde buscar información. Porque en un lado te dice algo y en el otro te dice algo completamente distinto. Y me pasó exactamente con esto, con la enfermería. Si bien que tampoco mucha información realmente no había. Por ahí nos pasa esto. A mí me pasa, que yo trabajo con pacientes que, o sea, le recomendaron o empíricamente empezaron el tratamiento y me dicen, ¿y cuánto debo tomar? El que toma gotas, gotas, y el que, no sé, lo consume en otro tipo de infusión, y a veces también me cuesta, por eso es que digo que no está en los libros de farmacología, y los invito a que ustedes por ahí digan o traten, no sé, de 5 estudios, sacar un promedio, pero no es que lo van a estar afirmando, sino es lo que ustedes han investigado. De 5 estudios se encontró que la dosificación aconsejada sería promedio esta, para darnos una información. A eso es lo que yo estoy apuntando. Bueno, chicos, gracias por su tiempo, me despido, nos estaremos viendo en voy a subir la nota en breve, en el día de hoy, y nos estaremos viendo en algún día de estos. Éxitos. Dale, muchas gracias, profe. Saludos. Muchas gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias.